tardes, hermanos. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro estudio bíblico de mitad de semana. Que Dios bendiga sus vidas a cada uno de ustedes, así que de inmediato vamos a orar. Vamos a orar entonces. Padre, oramos en esta hora. Nos presentamos delante de ti agradeciendo todo lo que tú has hecho por nosotros y en nosotros. Gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad de poder vivir un día más, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad y por estar, Señor, nuevamente reunidos a través de estos medios, Señor. Nos presentamos delante de ti en primer lugar para pedir perdón por todos nuestros pecados, nuestras faltas, Señor, y rogarte, Dios, que tengas misericordia de cada uno. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, limpia nuestro corazón y nuestra vida cada día, Señor, y enséñanos a vivir conforme a tu voluntad, Señor. Pedimos tu bendición en esta hora por la enseñanza y estudio de tu palabra. Presentamos delante de ti a nuestro hermano Claudio Barahona. Te pedimos por él, Señor, que seas tú fortaleciendo a nuestro hermano, dando la recuperación, Señor, correspondiente de acuerdo a tu gracia, a tu amor, a tu misericordia. Oramos por él, Dios, que lo sigas fortaleciendo, lo sigas bendiciendo. Gracias te damos, Dios, porque está consciente nuestro hermano, Señor, y porque está, Señor, recuperándose lentamente, Dios, pero se está recuperando nuestro hermano. Pedimos, Dios, tu bendición por él y por su esposa, por sus hijos, Señor, que tú les bendiga, les fortalezca, Señor. También te quiero presentar, Señor, a mi hermano Manuel Sepúlveda, Señor, al papá del Panchito, Señor. Te pido por él, Dios, fue eh, también, Señor, diagnosticado con el COVID, Señor. Te pido, Padre, que fortalezcas a Manuel, Señor, que lo ayudes, Señor, en este difícil proceso de enfermedad, Señor. Te pido, Padre, que lo fortalezcas a él, lo bendigas. Por sobre todas las cosas te pido que te reveles a su vida, Señor. Guarda a la familia, especialmente a su esposa, Señor, a la Elvita, Señor. Te pido, Padre, que seas tú guardándola, protegiéndola, a los muchachos, Señor, al Pablo, al Nacho, Señor, a todos ahí la familia. Dios, te pido que les fortalezca, les bendiga, Señor. Guárdele, Señor, que este contagio no sea tan destructivo, Señor. Padre, ten misericordia de ellos y revélate a sus vidas, Señor. Guárdalos, Señor, cuídalos, protégelos, Señor, especialmente a Manuel. Te pido por él, Dios, que tú le fortalezcas a él, Señor. Te pido por Néstor Mancilla, el pastor de Puerto Montt, Señor, que también fue diagnosticado con el COVID, Señor. Te pido por él, Padre, que seas tú, Señor, guardando a nuestro hermano, Señor, a él, su familia. Te pido, Dios, que le ayudes en todo esto, Señor, y seas tú, Señor, guardando su vida por sobre todo, Señor. Presentamos a nuestros hermanos y pedimos, Dios, tu bendición a, a todos, Señor. Gracias, Padre, por tener este tiempo de poder estudiar tu palabra. Pedimos tu bendición por tu palabra esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, entonces continuamos de inmediato estudiando el libro de Hebreos en el capítulo 9. Abran sus Biblias en el libro de Hebreos en el capítulo 9. Continuamos esta noche estudiando esta carta de fortalecimiento que el escritor a los hebreos da especialmente a los creyentes de ese lugar. Recuerden ustedes que el escritor a los hebreos tiene el propósito de animar al creyente, de aquella época específicamente, porque muchos de ellos estaban desanimados. Muchos creyentes en donde este escritor deriva esta carta, muchos de ellos estaban desanimados, algunos habían vuelto a su vida antigua, dejando de lado el cristianismo por completo. Y esta acción, la verdad es que provocó un desánimo generalizado en toda la iglesia de aquella época. Además, la persecución que se había levantado contra la iglesia, contra el cristianismo, fue muy intensa, por lo que el escritor a los hebreos comienza él exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y enseñando a nuestro Señor Jesucristo como superior a los ángeles, superior a la ley, superior a Moisés, superior incluso al sacerdocio manifestado en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué razón el escritor se dedica a enseñar en este sentido a la iglesia, de esta manera a la iglesia? Los creyentes hebreos, lamentablemente, justo en ese tiempo habían caído en la rutina,
habían caído en el legalismo, habían caído en la tradición judía. Así que cuando se levanta la persecución contra la iglesia, muchos de los creyentes no tenían una base firme de su fe. Había muchos creyentes que eran inmaduros espiritualmente y esa fue la razón de por qué se alejaron de la comunión siendo ellos religiosos. Se volvieron religiosos. La religión, hermanos, te desanima. La religión, la rutina, la tradición, hablando de términos espirituales, te desanima, te aparta de Dios, te aleja de Dios y cuando viene una persecución fuerte, cuando vienen situaciones difíciles como la que estamos viviendo en este tiempo en la iglesia actual a través de esta pandemia, muchos contagiados, cuando la persona está viviendo en religión cae justamente en ese desánimo espiritual y es a raíz simplemente de una inmadurez espiritual. Eso es lo que les pasó a la iglesia de los hebreos aquí. Por esa razón el escritor, si usted recuerda conmigo por un momento y leemos un poco ahí en el capítulo 1 del libro de Hebreos, en el versículo 1, el escritor parte diciendo al creyente de esta manera. En Hebreos, por un momento, capítulo 1, vamos ahí a Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces aquí da un vuelco rotundo el escritor hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. No está él en ningún minuto abrogando o minimizando o quitando valor a la ley del Antiguo Testamento, sino que está señalando y diciendo que la ley ya cumplió su objetivo, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, refiriéndose al Antiguo Testamento, a los escritos del Antiguo Testamento. Pero ahora, dice el escritor, en estos últimos días nos ha hablado por medio de nuestro Señor Jesucristo, la palabra encarnada, la palabra viviente, Dios mismo viviendo entre nosotros, estando entre nosotros. Entonces, el escritor está demostrando aquí en todo el libro de Hebreos, en estos 8 capítulos del libro de Hebreos que hemos visto hasta aquí, está hablando que Jesús es superior a la ley, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior al sacerdocio, Jesús es superior, a los ángeles, al sacerdocio, especialmente al sacerdocio que desciende de Aarón, que viene de Aarón. ¿Por qué Jesús es superior? Jesús es superior porque pertenece a la orden de Melquisedec, conteniendo así un nuevo pacto, un mejor pacto, mejores promesas, dice aquí el escritor a los Hebreos específicamente en el capítulo 8. Así que ahora en el capítulo 9 el escritor continúa enseñando que Jesús, dice, es superior al santuario, dice, al tabernáculo terrenal. ¿Por qué? Porque Jesús ministra en un santuario celestial. Así que el escritor ahora se va a enfocar en este capítulo 9 haciendo la diferencia entre el santuario terrenal, refiriéndose al tabernáculo del Antiguo Testamento, y va a comenzar a hablar ahora acerca del santuario celestial. Capítulo 9 entonces en sus Biblias, en el versículo 1, acompáñeme aquí por favor en esta lectura, dice lo siguiente: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte llamada el lugar santo, en la primera parte llamada el lugar santo estaban el candelabro, la mesa, los panes de la proposición. Versículo 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto,
Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto, que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Versículo 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste sólo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces nosotros vemos aquí en estos primeros versículos que el escritor a los hebreos nos va a dar aquí cinco razones por la cual el tabernáculo que es mencionado en el Antiguo Testamento es inferior al tabernáculo celestial. Ahora, ¿por qué razón? La primera razón la encontramos en el versículo 1. Dice lo siguiente: ahora bien, aún el primer pacto, dice, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿Por qué entonces el santuario, el tabernáculo, es inferior al santuario celestial? Porque es terrenal, dice. El tabernáculo es terrenal. El tabernáculo, cuando dice que es terrenal, está refiriéndose aquí el escritor que ese tabernáculo pertenece a este mundo, porque fue confeccionado con materiales de este mundo, como dice claramente en el Antiguo Testamento. Si bien es cierto, obviamente Dios le dio a Moisés el mandamiento y la orden de poder construir un tabernáculo de acuerdo a los elementos y de acuerdo a los materiales designados por Dios y de acuerdo incluso a las medidas exactas y específicas que habían sido designadas por Dios. Pero seguía siendo con elementos y con materiales terrenales de este mundo. Si bien es cierto, con metales preciosos tales como la plata, el bronce y también el oro, metales preciosos, con madera de acacia, cada uno de estos elementos que componían el tabernáculo del Antiguo Testamento tenían un simbolismo, tenían un significado de acuerdo a ese tiempo. No lo vamos a mirar en este momento por el tiempo, pero sí lo que está señalando aquí el escritor a los hebreos, que este fue un tabernáculo terrenal, una réplica de el tabernáculo que Moisés vio en el monte Sinaí cuando Dios le mostró el tabernáculo celestial o el santuario celestial. Moisés hizo una réplica con los materiales que ya hemos mencionado anteriormente. Entonces, la razón de por qué debían construir esta réplica, ya sabemos ya y lo dice el Antiguo Testamento, era porque ahí en ese lugar se realizaban las actividades que Dios había establecido. Ahora, este tabernáculo no podría reunir las características como tal si la presencia de Dios o si Dios no lo hubiese aprobado, y Dios lo aprobó. ¿De qué manera el tabernáculo que fue construido por Moisés y el pueblo de Israel, de qué manera tiene la connotación de espiritual? Cuando la presencia de Dios habitó en ese lugar. Cuando la presencia de Dios habita en ese lugar, entonces está aprobando la construcción de este santuario terrenal. Entonces, como primera razón, el santuario terrenal, el tabernáculo terrenal construido por Moisés en el Antiguo Testamento. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí con respecto a esto, porque es necesario destacar que aquí el escritor menciona el tabernáculo en el Antiguo Testamento, no menciona el templo. Es lo mismo. ¿Por qué no menciona el templo construido por Salomón? Porque el templo fue arraigado, fue edificado, fue arraigado, por decirlo de alguna manera, en esta tierra. El tabernáculo era provisorio. El tabernáculo era completamente provisorio. Mostrando esto también, diciendo que el tabernáculo es provisorio, también nos muestra que nosotros como ciudadanos, como
extranjeros, no pertenecemos, no somos moradores de esta tierra, somos extranjeros. Nuestra ciudadanía no está aquí en esta tierra, nuestra ciudadanía es celestial. Entonces el enfoque que está dando aquí el escritor a los hebreos está diciendo que nosotros algún día el Señor nos va a venir a buscar para pertenecer y estar ahí en ese santuario celestial donde Cristo se halla ahora. Interesante, interesante lo que está señalando aquí. Segundo punto, o la segunda razón que el escritor da aquí al decir que este tabernáculo terrenal es inferior. ¿Por qué razón? Porque es una sombra de lo que viene. Y aquí está la parte que decía. Es la sombra de lo que viene. Es una copia, es una sombra de lo que viene. Versículo 2 de Hebreos capítulo 9 continúa dando la razón. Dice lo siguiente. Capítulo 9, versículo 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. O sea, aquí está dando entonces el escritor a los hebreos para hacer clara distinción y clara diferencia entre el tabernáculo del Antiguo Testamento. El escritor a los hebreos menciona los elementos. Primero está mencionando aquí las dimensiones del tabernáculo. Era como una especie de rectángulo, era una construcción como especie de rectángulo que estaba dividida por dos habitaciones. Ya estaba dividida por dos habitaciones. Y está diciendo que este tabernáculo es solo una sombra, una señal de las cosas venideras. Es decir, entonces, que cuando menciona aquí este tabernáculo estaba dividido por dos habitaciones, el lugar santo y el lugar santísimo. El escritor menciona en detalle aquí los elementos que estaban en el lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo? En el lugar santo, cuando tú entrabas, inmediatamente te encontrabas con un velo, una especie de cortina. Tú pasabas esa cortina y en su interior estaba la mesa, inmediatamente la mesa con los panes de la proposición, y también se hallaba el candelabro, y también se hallaba el incensario, y también habían dos trompetas de plata. Entonces cada uno de estos elementos componía claramente el lugar santo. Para pasar al lugar santísimo estaba dividido también por una cortina, por un velo, que esto separaba del lugar santo al santísimo por un velo grueso, dice. Y en este lugar, en el lugar santísimo, se hallaba el arca del pacto, donde habitaba claramente la presencia de Dios. Por lo tanto, entonces vemos aquí en esta descripción que todos estos elementos, los panes de la proposición que se encontraban ahí en el lugar santo, el candelabro que se hallaba también en el lugar santo, también el incensario que se hallaba en el lugar santo, las trompetas de plata que se hallaban también en el lugar santo, cada uno de esos elementos hablaba de Jesucristo. Era simbología, era simbolismo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, también nosotros podemos mirar y ver que el tabernáculo no tenía ventana, no le daba la luz del sol, no tenía ventana. Lo que alumbraba el tabernáculo era el candelabro interior que se hallaba en el lugar santo. ¿Ya? Entonces, este lugar santo, como dice aquí el escritor, era una sombra, un simbolismo, una sombra de lo que había de venir. ¿A quién se está refiriendo? A Jesucristo. A Jesucristo. Ahora, la tercera razón que el escritor menciona aquí para decir que el tabernáculo, el santuario, dice, es inferior, el tabernáculo es inferior al santuario celestial. La tercera razón es que era inaccesible al pueblo. ¿Cómo así? Que en esta descripción del lugar santo y el lugar santísimo no podía entrar cualquier persona. No podía entrar cualquier persona. Entraban solamente las personas que habían sido designados por Dios. ¿Y quiénes eran estas personas designadas por Dios? Los sacerdotes y el sumo sacerdote. Dice así, versículo 6.
Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El escritor está diciendo aquí que en el lugar santo, en todos estos elementos, el pan, la mesa con los panes de la proposición, el candelabro, el incensario y las trompetas de plata, entraba ahí el sacerdote. Todos los días entraba el sacerdote ahí, a ese lugar, al lugar santo. ¿Para qué? Para, como dice aquí, para oficiar, dice, el culto. ¿En qué consistía el culto? El culto consistía en que ese sacerdote debía mantener siempre el candelabro siempre encendido. Para que el candelabro se mantuviera siempre encendido había que hacerle mantención y había que mantenerlo con combustible. El combustible que ellos usaban para mantener siempre el candelabro encendido y nunca se apagara su llama era aceite de oliva. Para hacer el aceite de oliva tenían que ellos sacar estos elementos, estos frutos del olivo, en donde sacaban, ¿no es cierto?, el fruto del olivo, lo machacaban, lo molían y ahí sacaban el aceite que servía para combustible para mantener el candelabro encendido. En la mesa con los panes de la proposición, esos panes siempre debían ser cambiados todos los días, panes frescos, siempre debía haber panes frescos. Y se realizaban con una cierta harina de acuerdo a las medidas que el Señor le había dado a Moisés. Entonces, cuando habla del culto o los oficios del culto, esto era lo que tenía que hacer el sacerdote en el lugar santísimo. Ahora, en el lugar santo, perdón. Cuando entraba el sacerdote ahí, también tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo, como dice aquí, dice el versículo 7, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea, el sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo. Recuerden ustedes que en el lugar santísimo, que estaba dividido por un velo, ¿no es cierto?, entraba solo el sumo sacerdote y ese era el lugar santo, porque ahí habitaba la presencia de Dios. En ese lugar estaba el arca del pacto, en la cual dentro del arca del pacto, que era una caja más o menos como de medio metro, como de 1 metro de altura más o menos, que usted se haga la idea, dentro de esta arca del pacto estaba el maná que Dios, el alimento que Dios le había dado al pueblo de Israel en su peregrinaje por el desierto. Estaba la vara de Aarón que había reverdecido y también estaban las tablas de la ley. Y esto tenía una tapa, y en la tapa arriba tenía la figura de 2 querubines con sus rostros cubiertos con sus alas y sus pies cubiertos con sus alas, dando, digamos, señalando la gloria de Dios en ese lugar. El sumo sacerdote, para entrar a ese lugar, tenía que purificarse a sí mismo, es decir, tenía que ofrecer sacrificios de expiación por el pecado por sí mismo y por su familia. Debía lavar sus manos, debía lavar sus pies, debía ofrecer este sacrificio de expiación para entrar a ese lugar. El sumo sacerdote, cuando entraba a ese lugar, le ponían en su pierna derecha, le ponían una amarra. ¿Por qué? Porque si el sumo sacerdote estaba inmundo, estaba en pecado, no se purificaba y estaba inmundo, el solo hecho de poner el pie en el lugar santísimo, el sumo sacerdote moría inmediatamente. Y la persona que entraba a rescatarlo también moría. Entonces, con este cordel que habían amarrado en su pie, tiraban el cuerpo muerto hacia las afueras para darle sepultura. Entonces, ¿cómo sabía tanto el sacerdote como el pueblo que el sumo sacerdote estaba haciendo bien su trabajo y estaba expiando los pecados del pueblo? ¿Cómo sabía el sacerdote que estaba fuera del lugar santísimo y la gente que estaba realizando bien su trabajo? En uno de los elementos de las vestiduras del sumo sacerdote, en su efod, que era una especie de túnica con manga corta que llegaba hasta la rodilla, al final este efod tenía unas orlas, tenía como una especie de campanita. Entonces, cuando el sumo sacerdote estaba ofreciendo el sacrificio de expiación,
el famoso Yom Kippur que se llama, cuando estaba ofreciendo el sacrificio el sacerdote tenía que moverse, siempre tenía que estar meciéndose, tenía que estar moviéndose. Entonces, al hacer este movimiento, obviamente generaba este sonido en las orlas, en las campanillas, y toda la gente escuchaba, y toda la gente estaba gozosa y feliz porque se estaba oficiando bien la ceremonia. ¿Se fija entonces? El punto que el escritor está mencionando todo esto aquí es para señalar que ese tabernáculo en donde se realizaba ese culto, ese oficio, era inferior al tabernáculo o al santuario celestial. ¿Por qué inferior? Entraba solamente 2 personas y entraba una persona una vez al año. Una vez al año. Entonces, esa es la diferencia que estaba haciendo ahí el escritor a los hebreos. Ahora, la otra cosa que nosotros vemos aquí también como punto principal es que la cuarta razón que el escritor da al decir que el santuario, que el tabernáculo es inferior al santuario celestial, la cuarta razón es que era una tienda temporal. Claro que era una tienda temporal. Dice el versículo 8, dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Qué está diciendo el escritor aquí? Está diciendo que este tabernáculo, hecho con elementos terrenales, dice, fue temporal. ¿Por qué? Obviamente vemos aquí que había una restricción para entrar a tener una comunión directa con Dios. Y la restricción y la ordenanza era solamente a través del sumo sacerdote. O sea que si el sumo sacerdote estaba en pecado y se moría, como les decía anteriormente, el pueblo tenía que esperar otro año más para poder ofrecer sus pecados, exponer sus pecados y ser perdonados, ser sus pecados que fueran cubiertos. No había una restricción, no había un acceso libre. Además, el tabernáculo, como dice aquí, era una tienda temporal, es decir, tuvo su final también. Ahora, es interesante poder mirar aquí una diferencia notoria. ¿Se acuerdan que dijimos que el lugar santo del lugar santísimo era separado por un velo? Y eso era el tabernáculo terrenal. Pues cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, cuando Él murió en la cruz del Calvario, quiero invitarlos a abrir sus Biblias ahí a mirar como detalle importante aquí en Mateo 27, en el versículo 50. En Mateo 27, en el versículo 50 y 51, aparece aquí un hecho importante que tiene que ver con esta gran diferencia del tabernáculo terrenal y el santuario celestial. Mira lo que dice Mateo 27:50. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, subraye esto, dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Se rasgó, cuando murió Jesús se rasgó el velo del templo en dos, de arriba a abajo. El velo del templo separaba el lugar santo del santísimo. Al lugar santísimo entraba solamente el sumo sacerdote. Pero ahora dice que cuando Cristo murió ese velo fue abierto. ¿Quién abrió ese velo? Y qué observador es Mateo cuando dice aquí que se rasgó el velo de arriba a abajo. El velo del templo, si tú lo puedes mirar sus medidas, que a mí me llamó la atención, el velo del templo tenía de altura como casi 60 metros de altura. Hágase la idea en proporción. Tenía una altura de casi 60 metros. El grosor, el espesor de ese velo, de ese cortinaje, el grosor de ese cortinaje era más o menos de 15 centímetros. 15 centímetros. El espesor. O sea, que era imposible que alguien pudiera, alguna persona,
pudiera rasgar el velo sin morirse, sin que fuera descubierto. Entonces, ¿quién rasgó el velo de arriba a abajo? ¿Quién fue? Fue Dios. Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando murió nuestro Señor Jesucristo, dejó esa entrada que era solamente específica para el sumo sacerdote una vez al año. Ahora en Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, que es superior al sumo sacerdote o al sacerdocio que viene de Aarón, nuestro Señor Jesucristo, que viene de la orden de Melquisedec con su muerte, Él deja libre esta entrada para poder entrar libremente a este lugar maravilloso, hermano. Maravilloso. Y eso es lo que la escritora a los Hebreos está señalando aquí cuando dice que el Espíritu Santo está dando a entender con esto que aún no se había manifestado el lugar, el camino al lugar santísimo. Claro, ¿a qué se refiere que todavía no se había manifestado el camino al lugar santísimo? Cristo no había muerto, pero ahora Cristo murió. Y su muerte permitió esta libre entrada ahora a este santuario celestial por medio y a través de nuestro Señor Jesucristo. Algo que el tabernáculo terrenal estaba limitado y no podía hacer. Algo que por esa razón el tabernáculo hecho por Moisés en el Antiguo Testamento es inferior totalmente al santuario celestial. E interesante. La quinta y última razón que el escritor da aquí al decir que el santuario, que el tabernáculo terrenal construido por Moisés es inferior al santuario celestial, es que el tabernáculo terrenal no cambia ni purifica los corazones como el santuario celestial. ¿Cómo así? Versículo 9. Dice, lo cual dice, refiriéndose al tabernáculo terrenal, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones. La palabra abluciones significa purificación por agua, eso significa abluciones, purificación por agua. Sigamos leyendo. Y ordenanzas dice acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Está diciendo aquí que los sacerdotes, como ya dijimos anteriormente, día tras día ofrecían los mismos sacrificios, rociando la sangre de los animales inocentes para cubrir el pecado del pueblo, pero nunca esa sangre, dice, que ellos hacían, que ellos derramaban de estos animales inocentes, nunca esa sangre quitaba el pecado, sino que esta sangre rociada solamente cubría el pecado. Esa sangre rociada de estos animales inocentes tampoco cambiaba los corazones y tampoco obviamente cambiaba las conciencias de aquellos que venían, sino que y adoraban a Dios, sino que era solo cubierto. Así que lo que está diciendo el escritor aquí, que solamente estos hombres cumplían estas ciertas ordenanzas que eran de carácter externo, o sea, ellos hacían estas ordenanzas, estos sacrificios, y eran más bien sus pecados cubiertos y purificados, pero de una manera externa, que es lo que está diciendo aquí. No tenía relación alguna, estas ceremonias, no tenía relación alguna con el cambio de la persona, con el individuo en particular, porque estas ceremonias las realizaban en cumplimiento a la orden de Dios y también las realizaban de una manera rutinaria, ¿te fijas? Pero no llegaba a la profundidad del corazón, a la conciencia del hombre. Así que esto eran ceremonias temporales, como dice aquí el escritor. Pero estas ceremonias temporales estaban hablando acerca de esta revelación que se iba a completar. Estaban hablando acerca del Cordero de Dios, para ser más directo aún. Estas ceremonias, simbolismos, hablaban de esa revelación completa que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer en la tierra. El Verbo, el Cordero de Dios, la gracia de Dios manifestada a través de nuestro Señor Jesucristo,
cuando Él murió en la cruz del Calvario. Todo esto hablaba y apuntaba hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, decía él que todos estos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento y todas estas ofrendas que obviamente se hacían en el Antiguo Testamento no pueden hacer perfecto al hombre, no pueden cambiar la conciencia ni el corazón del hombre. Toda esa práctica de culto y todo eso no cambiaban el corazón del hombre, no lo podían hacer. Es decir entonces que el tabernáculo, con todo su material, con todos sus muebles y con todo su sacrificio y toda la actividad que se realizaba ahí, no cambiaba el corazón del hombre. Interesante, como lo hace el tabernáculo celestial, como lo hace el santuario celestial, que cambia la mente y el corazón del hombre. Luego dice aquí que el escritor va a explicar ahora, si bien es cierto, explicó las 5 razones de por qué el tabernáculo terrenal es inferior al santuario celestial. Ahora el escritor va a dedicar a explicar por qué el santuario celestial es superior. No solo hace la diferencia del terrenal con el celestial, sino ahora va a decir por qué el celestial, el santuario celestial es superior, dice, al tabernáculo terrenal. Y va a explicar también en estos versículos siguientes de por qué el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es superior al sacerdocio de Aarón. Sigamos leyendo, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. La primera entonces diferencia que menciona aquí el escritor a los hebreos del tabernáculo celestial y por qué es superior, porque no es hecha con materiales terrenales, no es hecha por manos de hombre. El santuario celestial no es de esta creación, es celestial. Maravilloso. La primera cosa que muestra aquí, que no fue creado con materiales temporales y desechables, no es de esta creación, es celestial. Cuando dice celestial está diciendo y atribuyendo también que es eterna, que es perdurable, que no se va a desvanecer con el tiempo, con el paso del tiempo. Este santuario celestial se mantiene por la eternidad. Es más bien el santuario del nuevo pacto. Increíble, maravilloso. Versículo 12 al versículo 22 dice lo siguiente: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, hay una pregunta, dice versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo? Así que, perdón, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Podemos ver aquí que el escritor entonces hace un completo análisis de la ceremonia de purificación que se hacía en el Antiguo Testamento, donde la sangre del animal inocente que había sido sacrificado era rociada primero en el lugar santísimo, en la ley y en todo el pueblo. Y esto era simbolismo de que los pecados del pueblo habían sido cubiertos. Entonces está haciendo esta analogía, está diciendo aquí: ¿cuánto más valor cree usted? Dice aquí el escritor, ¿cuánto más valor tiene la sangre de nuestro Señor Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario una vez
note esto por favor, una vez y para siempre, para quitarnos el pecado. No para cubrir, sino que su sacrificio fue una vez y para siempre, para quitarnos el pecado. ¿A quiénes? A todos los que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el escritor a los Hebreos también está enseñando aquí que para llevar a cabo este proceso de perdón y de purificación, por supuesto que era necesaria la muerte de Jesús. Jesús murió para recibir entonces así, a través de su muerte, no solo la libertad, sino también la herencia eterna. La herencia eterna, el testador. Para que el testamento se haga legal, el testador, quien hizo el testamento, debe morir. Jesús murió. Y el testamento y las promesas se han hecho reales. Y se han hecho maravillosas en nosotros y se han hecho verdad en nosotros. ¿Por qué? Porque el testador, nuestro Señor Jesucristo, murió. Pero también aquí hay un hecho interesante y único en la historia, que Jesús al tercer día resucitó. ¿Qué lo hace? ¿Qué derecho le da? Que si Él resucitó, lo hace ahora el dueño, el que sigue administrando su iglesia, el dueño de la iglesia. Maravilloso. No solo con su muerte nos da la herencia, sino que Él resucita y ahora nos da ¿qué? La guía, la instrucción, la dirección, la compañía, etcétera, etcétera, la manifestación, una infinidad de promesas. O sea, Jesús es realmente el mejor pacto. Jesús es realmente las mejores promesas que el antiguo. Es maravilloso poder destacar. Ahora, fíjate lo que dice aquí el escritor. Dice lo siguiente: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, dice, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? O sea, ¿se acuerda lo que hablamos anteriormente? Que la sangre no, la expiación cubría el pecado, pero no entraba en el individuo, no entraba en su interior, en su corazón, en su vida. Pues aquí la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo ha limpiado nuestras conciencias. ¿De qué dice? De obras muertas, para servir al Dios vivo. Dos cosas importantes. Lo primero que señala aquí, dice que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para restaurar nuestra conciencia que ha sido dañada por el pecado y la culpa. ¿Qué? La muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesús restaura nuestra conciencia. Jesús limpia nuestra conciencia que ha sido dañada por el pecado y por la culpa. Ahora, es necesario también, hermanos míos, considerar que la conciencia, si bien es cierto, es un buen elemento usado por Dios, pero también la conciencia, como dice la Escritura, nuestra conciencia, también la Escritura nos dice que no es perfecta. Nuestra conciencia no es perfecta. Por lo tanto, como nuestra conciencia no es perfecta, pues tenemos la tendencia a caer en el mal. Por ejemplo, la Biblia nos enseña algunos cuidados que nosotros debemos tener de nuestra mente y nuestro corazón. Que la palabra de Dios siempre esté fluyendo en nuestra mente, en nuestro corazón, para purificar, para limpiar nuestra conciencia. O sea, entonces, nuestra conciencia se puede ensuciar, por decirlo de alguna manera. Nuestra conciencia puede ser inmunda, claro, por el pecado. Si no cuidamos nuestro corazón, si no cuidamos nuestra mente. La Biblia nos habla acerca de estos cuidados que debemos tener de nuestra conciencia. Nuestra conciencia puede ser cauterizada. Puede ser cauterizada. La Biblia dice en 1 de Timoteo 4:2, dice, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. ¿De qué manera entonces puede nuestra conciencia ser cauterizada? Siendo hipócrita. ¿Cómo puede llegar una persona a ser hipócrita? De la misma forma que estos creyentes en el libro de Hebreos llegaron en su momento a hacer todo por rutina, a hacer todo por hipocresía. Y cuando vino la persecución y cuando vino toda esta persecución contra ellos, muchos de ellos se desanimaron y se alejaron de la comunión con Dios. No tenían un fundamento. La hipocresía te lleva a cauterizar tu conciencia. ¿De qué manera puedes llegar a ser hipócrita? Siendo religioso,
siendo rutinario, siendo costumbrista. De esa manera puedes llegar a ser hipócrita. Al ser hipócrita puedes llegar a tener tu conciencia cauterizada. ¿Qué significa tener la conciencia cauterizada? La palabra cauterizar quiere decir quemar con un hierro caliente, formando una dureza. Eso quiere decir cauterizar. O sea, la referencia aquí es a esos creyentes cristianos apóstatas cuyas conciencias se endurecieron por efecto de ¿qué? Del pecado. Del pecado. Pues hay que tener ese cuidado de no caer en la hipocresía. Porque si caes en la hipocresía, caes en la religiosidad, caes en el legalismo, en la tradición, y eso te estanca espiritualmente, y eso cauteriza tu conciencia, y al tener tu conciencia cauterizada, la verdad es que no puedes discernir la palabra de Dios. Número 2, dice que la conciencia es corrompida. El cuidado que nosotros tenemos que tener es que nuestra conciencia no sea corrompida. ¿Cómo así? Dice Tito, el libro de Tito capítulo 1 versículo 15, dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Quiere decir, la palabra corrompida, contaminada. No se han dejado limpiar por Cristo. No han dejado que el Espíritu Santo entre en sus vidas, en sus corazones. Muchos de ellos son tentados, seducidos y atraídos por la concupiscencia, el pecado que ha contaminado su corazón. Y cuando se ven enfrentados a una tentación, a una atracción para ceder al pecado, se van derechito como cordero al matadero. ¿Por qué? Porque han sido seducidos por el pecado, no por Dios, han sido seducidos por el pecado que está en su corazón, pecado no confesado a Dios. No son libres, están corrompidos, están completamente corrompidos. Entonces también dice que la conciencia del hombre es mala, en su naturaleza la conciencia del hombre es mala, es mala. Por lo tanto es necesario siempre estar acercándose con corazón sincero, como dice Hebreos 10:22, debemos siempre acercarnos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, para así nuestros corazones sean purificados, limpiados, vaciados, por decirlo, de mala conciencia. Lo único que puede limpiar nuestra mente, nuestra conciencia, ¿sabes qué es? La lectura, meditación, de la palabra de Dios en oración y en un ejercicio constante. Versículo 23 al 28, volviendo a este punto, entonces aquí el escritor entonces está recordando al creyente que ha sido salvo por Jesús. Perdón, antes de pasar a los versículos siguientes, dice aquí el escritor que ha sido salvo por Jesús, que ha sido salvo por él, dice. Lo quiero repetir: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Pecado. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo. O sea, entonces todos los que no sirven de corazón a Dios, todos los que no sirven con motivación, con amor a Dios, sino que lo hacen por rutina, tradición, legalismo, costumbre, religiosidad, lo dice la Biblia, no han dejado que el Espíritu Santo de Dios y la sangre de Jesucristo limpie sus conciencias de obras muertas. Todavía hay pecado en su corazón, por esa razón no sirven a Dios. Por esa razón no sirven a Dios con un ánimo, con un corazón dispuesto. Mira lo que dice versículo 23 de Hebreos 9. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, dice, fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena,
De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hermanos, el escritor está diciendo entonces aquí en conclusión a esta parte, que si bien es cierto nuestro Señor Jesucristo es superior al sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote, él para entrar al lugar santísimo y expiar los pecados del pueblo, primero tenía que expiar sus propios pecados con sangre de este animal inocente y expiarlo no solo por él, sino por su familia, y luego por hacer la ceremonia concerniente a la expiación de los pecados del pueblo. Pero aquí Jesús, superior al sumo sacerdote, Jesús ofreció una sola vez, se ofreció a sí mismo como sacrificio una sola vez, derramando su sangre por todos nosotros, para que nosotros ahora podamos tener esta libre entrada y libre acceso confiadamente, no solamente una vez al año, sino siempre cuando nosotros queramos entrar por medio de nuestro Señor Jesucristo, y a través de nuestro Señor Jesucristo entrar a ese lugar santísimo, al santuario celestial, dice. Ahora, hay un hecho importante aquí que señala, que hace como la comparación, dice. Dice el versículo 27, que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, se está refiriendo o está cerciorando, confirmando, de que todos nosotros, tarde o temprano, si no nos lleva el COVID, si no me llevó el COVID a mí, gracias a Dios, hermano, estoy sano, para la gloria de Dios, junto con mi familia, entre paréntesis, como decimos en buen chileno, la sacamos muy barata. Dios lo quiso así, no le puedo atribuir ninguna otra cosa, sino que Dios me ama tanto a mí y a mi familia que todavía nos mantiene sirviendo fielmente en su obra. Aunque algunos mal pensados están diciendo, dice, la hierba mala nunca muere. Bueno, como sea, pero la hierba no se mantiene y no se sostiene si la voluntad de Dios no la sostiene ni la mantiene. Así que aquí estamos. Lo que les quiero señalar, hermanos, es todos nosotros tarde o temprano tenemos que morir. Y después de la muerte física se va a determinar nuestra eternidad. Hermanos míos, dice aquí el escritor a los hebreos, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Cómo así, hermanos? Es muy simple este mensaje y muy directo y muy profundo. Que si nosotros somos salvos, entonces cuidemos nuestra salvación. Porque Cristo murió una sola vez por aquellos, una sola vez para llevarse los pecados de los que estamos arrepentidos, de los que nos ha dado vergüenza, dolor y vergüenza por el pecado y estamos arrepentidos, pues Dios nos perdonó. Y mantenemos esta salvación tan grande que Él nos ha dado. La mantenemos y la cuidamos en perseverancia y constancia y en una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, cuidando esta salvación tan grande. Porque el Señor en cualquier momento va a venir a buscar a los suyos, los que hemos creído. Y va a aparecer, dice aquí el escritor, por segunda vez, pero sin ninguna relación con el pecado. ¿A qué se refiere con esto? Que Él va a venir por segunda vez, pero Él va a venir a juzgar. Él va a venir a juzgar. Por lo tanto, hermanos, es necesario que hoy día tú revises y reflexiones en tu corazón cómo está tu comunión personal con Dios.
¿Estás siendo perseverante? ¿Estás siendo constante? ¿Crees tú que el Espíritu Santo de Dios y su palabra siguen purificando, limpiando tu mente, limpiando tu corazón? ¿Hay un avance espiritual en tu vida, un crecimiento, un desarrollo espiritual en tu vida? Porque si no hay un crecimiento y un desarrollo espiritual en tu vida, eres un creyente inmaduro, religioso. Y recuerda que la mayoría de los creyentes inmaduros y religiosos que componían la iglesia a los hebreos, muchos de ellos se alejaron de la comunión porque no pudieron resistir la prueba, la persecución. Se fueron, se alejaron. Y aquí el escritor a los hebreos trae esta reflexión y este pensamiento diciendo que en Cristo Jesús superior, que Cristo Jesús es el santuario celestial, la cual tú y yo, si somos perseverantes y constantes, vamos a estar en la eternidad con Él. Así que es muy importante, hermanos, considerar esto. ¿Estoy guardando mi salvación? ¿Estoy cuidando esta salvación tan grande que Él me ha dado? ¿Estoy siendo perseverante en la oración, en la lectura, meditación de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es la que purifica mi mente, mi corazón. La palabra de Dios es la que me guarda y guarda mi conciencia para que mi conciencia no se cauterice, para que mi conciencia, como dice ahí, no sea corrompida ni contaminada, para que mi conciencia no se vuelva una mala conciencia llena de culpa, llena de pecado, sino que siempre tengo que estar a través de su palabra y su Espíritu Santo en constante meditación, lectura y oración de su palabra. Y así el Espíritu Santo va creando en mí un corazón recto, un corazón perfecto conforme a la voluntad de Dios. Se va a realizar en mí un desarrollo, un crecimiento, una madurez espiritual. Esa es la enseñanza que podemos ver aquí en este capítulo 9 del libro de Hebreos. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar ahí en comunión. Que Dios bendiga cada una de sus vidas. Que Dios bendiga sus familias, sus casas. Y mantengámonos en esta constancia y perseverancia de orar a Dios siempre. Dios les bendiga, oramos a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra tan maravillosa que nos habla acerca de esta esperanza de un día estar en ese santuario celestial, en ese lugar donde tú fuiste a preparar lugar para nosotros, para que donde tú estés, nosotros también podamos llegar ahí, Señor. Pues ayúdanos en este proceso de caminar contigo, Señor. Ayúdanos, Dios, a poder ser perseverantes, a poder ser constantes, a poder, Señor, ser leales y fieles a esta gran salvación que tú has puesto en nuestro corazón. A veces se hace difícil y complicado el caminar, Señor, pero tu palabra nos dice que tú estarás todos los días con nosotros, Señor, hasta el fin del mundo, Señor. Te damos gracias por darnos estas maravillosas promesas que son fieles y reales en nuestras vidas. Fortalece a nuestros hermanos que están débiles en la fe. Manifiesta tu poder en ellos, en cada uno. Pedimos tu bendición en esta noche sobre cada uno y tu palabra que se haga real en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan buenas noches. Si ustedes quieren ofrendar y dar su diezmo, pueden hacerlo ahí de acuerdo a los datos que están puestos ahí en la pantalla, en su dispositivo. Que Dios les bendiga mucho, que tengan buenas noches. Sigamos orando unos por otros, sigamos también en comunión. No se deje de congregar, no deje de participar. ¿Sabes por qué? Porque nosotros, Dios nos ha dado, vamos a mirar aquí, Dios nos ha dado este gran privilegio de congregarnos. Si bien es cierto, no físicamente todavía, pero a través de estos medios, no se deje de congregar. Invite a alguien también para que se congregue y participe y estar en la comunión unos con otros y la comunión con Dios. Que Dios les bendiga, que tengan buenas noches, les amo mucho y sigamos en esta comunión personal con Dios. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Que descansen.